Ya está grabando, profe. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a poner la imagen de un trinquete. Tal vez la hayan visto en algún lado. Ese es un trinquete. A ver, veamos si podemos identificar qué es lo que hace. No sé si hayan visto este tipo de mecanismos en algún lado. Yo los he visto enfrente de los jeeps, algo parecido. Creo que en inglés le llaman winch. Y entonces tienen esta placa roja soldada a la defensa que va directamente hasta el chasis del Jeep. Ponen la cuerda y a través de una palanca, vean que tiene una palanca, pueden tener cierta ventaja mecánica para ir jalando el cable y entonces jalar al Jeep y sacarlo donde esté atorado. Pero no solamente es el de estar dándole vuelta a esa manivela. Veamos que tiene una dirección en la cual se puede dar vuelta a esa manivela. Si se le da en la otra dirección, se atora. Y eso lo logra por medio de la relación entre el diente y la traba que trae. Entonces, resulta que un mecanismo y una máquina, a pesar de que están participando dentro del mismo elemento mecánico, tienen acciones distintas. ¿Y se está alcanzando a ver bien la clase el día de hoy? Sí, profesor. Sí, Muy profe, bien. todo bien. Entonces, ¿cuál es la característica de un mecanismo a diferencia de una máquina? Hicimos en la tarea 1. Y si bien casi todos teníamos la misma idea, casi todos lo sacamos de diferentes bibliografías, no me quedaba claro cuál era la diferencia entre una máquina y un mecanismo. Resulta que el mecanismo es la parte que está analizando la relación entre los elementos, pero la relación cinemática. Generalmente no se va a ver las fuerzas. Sí puede ver algunas relaciones de fuerzas, pero no es su función. Por ejemplo, podría haber un mecanismo de manivela, simplemente cómo es que puede dar la vuelta, o el mecanismo del trinquete, cómo es que el movimiento de rotación se ve atorado aquí con esta palanca. Mientras tanto, una máquina va a estar tratando de transformar fuerzas. No va a hacer ni más ni menos energía, sino simplemente va a tratar de transformar fuerzas. Va a tratar de transformar tal vez de una energía a otro tipo de energía, pero no va a crear energía. Veamos si podemos entender esto. Entonces, dejen hablar de los mecanismos primero. En un mecanismo se analiza la relación de movimiento que tienen dos o más cuerpos. Permiten realizar algún patrón, algún movimiento deseado. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Dentro de los tipos de movimientos, dentro de los tipos de movimientos que se observarán en este curso, podemos identificar a los siguientes tres. El primero y más fácil, la rotación pura. Entre las características de la rotación pura, podemos identificar, ¿cómo identificarían ustedes una rotación pura?
Es cuando no se mueve el centro, ¿no? O algo así. Es cuando hay un punto, no sé si necesariamente el centro, no se mueva. Parece que sí le podríamos llamar centro si fuera a la mitad del cuerpo. En lugar de llamarlo centro, le llamaríamos eje de rotación. Y este eje de rotación estaría fijo. ¿Sí es similar a la idea que tenías? Sí, profe. Muy bien. Entonces déjenlo escribir un poco más apropiadamente. El cuerpo tiene un punto fijo y alrededor de él, de ese punto, todos los demás segmentos, todas las demás partículas del cuerpo giran. Lo voy anotando. El cuerpo en observación tiene un punto fijo. Alrededor de donde todos los demás puntos del cuerpo realizan trayectorias concéntricas. Esto lo vamos a ver frecuentemente. Por ejemplo, en las bicicletas fijas, puedo ver un eje mayor en el que pedalean. O puedo ver un eje menor en donde va girando la rueda. ¿Dónde más he visto eso? Ya sé, en las máquinas puedo ver un volante alrededor de un eje fijo que está girando constantemente. O como en el trinquete, puedo ver una manivela que gira alrededor de un punto o eje fijo. Es más común que se le llegue a llamar eje. También existe otro movimiento asociado que está relacionado con esta rotación pura. Dejen ver cómo lo escribo. El movimiento posible son rotaciones completas o u oscilaciones. Hay veces que sí podemos ver volantes que giran completamente, que dan la vuelta completa, como lo que ocurriría dentro de un mecanismo en un motor, que permite que vaya dando la vuelta completa en las máquinas de coser. Pero hay otros en los cuales, a pesar de ser una rotación pura, solo alcanzo a ver un movimiento oscilante. Por ejemplo, en los pedales de las máquinas de coser, el único movimiento que se alcanzaba a hacer era adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás. Ahí no tiene una rotación completa, sino simplemente una oscilación. ¿Sí se entienden estos movimientos que identificaríamos como una rotación pura? Sí, profe. Muy bien. Dejen, busco los siguientes. El siguiente sería el de traslación. Cambia de posición, pero la orientación o la inclinación que tiene el cuerpo se mantiene constante. Entonces, en esta traslación, el cuerpo puede estar en el movimiento más raro que ustedes hayan visto, pero la característica es que si ustedes ven una línea sobre el cuerpo, esta línea nunca cambia de inclinación, siempre permanece con una orientación constante. Aquí podríamos ver el movimiento, por ejemplo, de las correderas de las cortinas, del movimiento de los pistones.
Vean que permanecen con una orientación constante, pero sí tienen una traslación. Para identificar las traslaciones, a diferencia de las rotaciones puras tienen puras, ¿cómo se llama? Segmentos de círculos concéntricos en sus trayectorias. En cambio, las traslaciones podría haber segmentos de curva paralelos. Ejemplos de estas traslaciones. Diría el movimiento alternativo, también conocido como el movimiento reciprocante. Lo que ocurre dentro del cilindro va adelante, va atrás. Pero en una de esas también tenemos el movimiento plano general. Antes de que me siga con estos otros movimientos, vamos a tratar de identificar estos que acabo de escribir, la traslación y la rotación dentro del mecanismo de trinquete que tenemos aquí arriba. Sí se alcanza a ver la primera rotación pura, que se da con la manivela grande. Sí, profesor. Muy bien, voy a marcar entonces el eje. Nada más para que sea línea de ejes, tiene que ser punto raya, punto raya. Vean que esta rotación pura, si la vemos desde arriba del eje, nosotros simplemente veríamos un punto en lugar del eje. Y podemos representar esto con todas las herramientas que ya habíamos estado viendo, con los números complejos o con los tensores en 2 dimensiones. Ahora, dentro de este movimiento, dentro de este mecanismo, también alcanzo a ver a otro. Otra, pues sigue siendo rotación pura, pero el movimiento que está teniendo es un movimiento alternativo. Observen que ese pedacito de trinquete la traba, lo único que hace es sube, 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 y generalmente por medio de un resorte, aunque alcanzo a ver dentro del mismo, regresa a la posición de bloqueo. ¿Ya se alcanzó a ver la otra rotación pura? Mientras uno tiene un movimiento de rotación completa, el otro solo tiene un movimiento oscilante alrededor de ese punto fijo. Esa parte es la que correspondería al mecanismo, y todavía no me meto con las fuerzas que están involucradas. Para analizar las fuerzas, seguramente, si veo la fuerza que tengo que ejercer sobre la manivela, va a ser menor a la que ejerce la cuerda, pero si veo la fuerza que ejerce la cuerda, va a ser mayor a la que ejerce la traba. Pero eso todavía no lo alcanzo a ver. Me falta describir un movimiento más. El tercer movimiento que vamos a estar analizando es el conocido como movimiento plano general. El movimiento plano general, en el movimiento plano general el cuerpo se va trasladando y rotando simultáneamente. Entonces, cuando trato de observar a este cuerpo, muy bien, vamos a ver si encuentro algún eje fijo. No, tal vez si alcanzo a ver un eje, tal vez si alcanzo a ver un punto alrededor del cual todo el cuerpo parezca que se está moviendo, que está rotando, pero resulta que ese eje no está fijo. Bueno, voy a tratar de ver las trayectorias que se forman con cada uno de los puntos. Y hay veces que encuentro trayectorias rectilíneas, por ejemplo, el centro de una rueda, y las otras trayectorias curvilíneas, pues no parecen para nada paralelas, ni siquiera serían concéntricas.
Por ejemplo, eso lo puedo ver dentro del movimiento de una rueda rodando. ¿Sí se alcanza a entender la rueda rodando? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. La primera trayectoria que voy a dibujar va a ser la del centro. Y si todo funciona bien y no tiene una rueda que no sea circular, entonces la trayectoria del centro veo que siempre es paralela al piso, siempre está separada del mismo radio. En cambio, ahora voy a ver la trayectoria del punto que está en contacto con el piso. Aquí, cuando está en contacto con el piso, tiene esa posición. Pero una vez que vaya empezando a girar, después de media vuelta, llegará hasta el punto superior. Después de eso volverá a bajar. Hasta que se detenga. Y luego volverá a salir hacia arriba. Observen esta trayectoria que está bien rara. Yo diría que tenemos graves problemas porque según parecería que hay una discontinuidad en la velocidad. Si ven que llega un momento en el cual la rueda toca al piso, está en contacto con el piso y se detiene por un instante. Ahí cuando se detiene en ese instante, resulta que la velocidad iba bajando, 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 hasta que se detuvo y no fue de una forma que fuera a golpear. Y después cuando vuelve a salir, híjole, cuando vuelve a salir, sale hacia arriba. Sale con una velocidad hacia arriba, llega con una velocidad hacia abajo. La única forma en que pudo haber sido acelerada esta rueda, si es que no hay deslizamiento, es que la aceleración de ese punto haya sido hacia arriba completamente. Bueno, y eso es solo la trayectoria del punto que está en contacto con el piso. Si empezara a ver otros segmentos del cuerpo, tal vez diría otro punto que está en contacto con el piso, hace otra trayectoria y ya aparecen trayectorias paralelas. Pero si veo otro segmento del cuerpo, vería que empiezan a hacer movimientos bien raros. Esta última línea va a ser más que se la imagina que la alcance a dibujar. A ver si sale. Conforme vaya avanzando un punto cualquiera otro de la rueda, por ejemplo, una de las tuercas de la rueda, va a empezar a hacer estas espirales y ahí sí ya no sabría decirle si son concéntricas, paralelas, son raras. Va a ir avanzando, va a bajar, luego va a volver a subir. Algo así sería la curva. Ojalá más adelante tenga un programa para poder aprender a hacer estas curvas. Yo creo que eso lo voy a estar desarrollando en los programas previos para que ustedes vayan aprendiendo a programar. ¿Sí se entiende más o menos cómo son estas curvas y que no son ni concéntricas ni paralelas? Profe, yo no entendí muy bien. ¿Se supone que ese es el movimiento que lleva como la bolita? Este movimiento, el de la Los que última dibujó. espiral, muy bien. Este movimiento, primero. Voy a poner la rueda en contacto con el piso y vamos a ir siguiendo el extremo que ahorita está en contacto con el piso. Déjalo más adelante. ¿Ves cómo el punto que está en contacto con el piso ya se separó? Un poco, casi no se alcanza a ver, pero conforme va avanzando, ese punto donde está la línea azul gruesa tocando con la rueda, aquí abajo, ya se va separando cada vez más Sí. y más y más.
Entonces, cuando voy siguiendo los diferentes puntos que va tomando la posición a lo largo del tiempo, en un intervalo, puedo ver lo que se conoce como trayectoria. Ya cuando ha dado la media vuelta a esta rueda, el punto que está en contacto con el piso ahora es el punto que está en la parte de arriba. Y cuando sigue avanzando, nuevamente va a ir llegando hacia abajo, hacia el piso. Ve cómo va avanzando poco a poco hacia el piso, hasta que llega un instante, poco antes de que toque el piso, que la rueda, ese pedazo de la periferia de la rueda se va a ir deteniendo hasta que toca el piso. ¿Ya quedó mejor esa trayectoria? Sí, sí, sí. Muy bien. En cambio, voy ahora con la trayectoria del centro. Ve que la trayectoria del centro, a menos de que haya un tope, va a ser paralela al piso. Y ahora, si voy siguiendo la trayectoria de otro punto, por ejemplo, aquí adelante de la rueda, cuando vaya girando poco a poco la rueda, va a ir dando una espiral. Está primero en la parte de arriba y ahorita ya va un poco más abajo. Y conforme vaya avanzando, va a ir dando otro pedazo más abajo, pero no podría decir que esas dos curvas son paralelas, ni siquiera concéntricas. A esto, como no veo ningún punto que le pueda llamar centro, no es una rotación pura. Y como no veo puras trayectorias que sean completamente paralelas, tampoco le voy a poder llamar una traslación pura. Resulta que es la combinación de las dos. Podríamos ir siguiendo al centro. Imagínate que ahora en lugar de ir pegados al piso, fuéramos siguiendo al centro. Y siguiendo al centro, parecería que son puras circunferencias las que se van formando alrededor de ese eje fijo. El problema es que ese eje no es realmente fijo. ¿Mejor? Sí, profe, muchas gracias. De nada. A esta curva que se forma en el extremo de la rueda se le conoce como cicloide. A ver, nos mandaron un enlace. Espero que no sea nada raro por ver. Nos lo mandaron por el chat. Ese mero, muchas gracias. Eso es lo que vamos a aprender a programar. Esa es la curva cicloide. Muchas gracias por el video. No, más bien lo voy a poner por arriba porque el cicloide es esta rara de arriba. Volveremos a llamar esta curva más adelante. Yo creo que en un mes y medio más o menos. Entonces, dentro de los mecanismos que vamos a estar nosotros viendo, vamos a estar tratando de relacionar estos movimientos, a diferencia de las máquinas. En una máquina existen múltiples mecanismos. Muy bien, existen dos aproximaciones que podría haber de una máquina. Una es, existen múltiples mecanismos dentro de la máquina, no sé qué tanto vaya a estar involucrado, van a estar relacionados sus movimientos, pero lo que alcanzo a ver es que transforman ya sea un tipo de energía en otra. Por ejemplo, las máquinas térmicas como las de Carnot, ya llevaron termodinámica, ¿verdad? Ya. Termodinámica aplicada, esa era de sexto semestre, creo, o la están llevando a la par de esta. Y en esa, vean que están transformando una energía que pasa por medio de calor en alguna otra forma de energía, en alguna rotación, en alguna traslación. Generalmente es en una rotación para que de ahí pueda ir transformando poco a poco la energía. Otra forma en la cual podíamos ver a esta transformación entre energías es también transformar en los mecanismos, a las máquinas, de una fuerza
a otra. No voy a poder crear energía, no voy a poder romper con la primera ley de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Voy a tener que seguir a esa primera ley de la termodinámica, pero lo que sí puedo transformar es cómo es aplicada esa fuerza. Entonces, veo ahora un ejemplo de máquina. ¿Ya se alcanza a ver la imagen? Sí, profe. Muy bien. Entonces aquí alcanzo a ver múltiples mecanismos. Por ejemplo, veo rotaciones puras, el cigüeñal. O los árboles de levas. Aunque también veo la transformación entre otros movimientos. Por ejemplo, lo que ocurre entre, a ver, ejemplo, aquí, con las bandas de distribución. Veo que estoy transformando de una rotación a otra rotación. Está haciendo distinto la velocidad de giro del cigüeñal a la velocidad de giro de la leva, y eso es gracias a estas poleas. Esas entonces también van a ser mecanismos. Otra forma en la cual alcanzo a ver que transmiten el movimiento de rotación de una a otra y también cambia la velocidad de giro es por medio de estos engranajes. Resulta entonces que tenemos múltiples rotaciones alrededor de ejes fijos. Tenemos múltiples mecanismos y lo que está viendo cada uno de ellos es el cambio de una rotación a otra. Pero no solo estamos viendo eso, también estamos viendo la traslación. Alcanzo a ver cómo los pistones se están trasladando uno hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí se alcanza a ver este movimiento alternativo reciprocante en cada uno de los pistones? Sí, profesor. Muy bien. Pero espérense, no termina ahí este movimiento reciprocante. Puedo ver que también en las levas encuentro un pequeño movimiento reciprocante similar. Y ahí está mejor, porque veo que, al igual que el cigüeñal y el pistón transforman una traslación en una rotación, la leva y las válvulas también transforman una rotación, la que lleva la leva, en una traslación, lo que hace la válvula. Ese es otro pequeño mecanismo que está unido aquí. De movimientos planos generales, el que alcanzo a ver como movimiento plano general es el de la biela. Veo que ese me sirve para conectar la rotación del cigüeñal con la traslación del pistón. Entonces, estoy viendo que aquí esta máquina tiene múltiples mecanismos. Ahora, ¿cómo es la transformación de energía que tiene? Muy bien. Transforma energía química, que es lo que le llega a cada una de las cámaras de combustión, en energía cinética rotacional, lo que sale en el eje. ¿Ya queda mejor la diferencia entre un mecanismo y una máquina? Sí, profesor. Muy bien. De sus tareas, yo creo que estaban bien, en general trataban de decir lo mismo, pero había veces que me perdí porque decían, el mecanismo también transforma energía. Y, más bien es la parte de movimiento. Y luego decían, la máquina transforma movimiento. Esa es más bien la parte del mecanismo. En general lo que presentaron está bien, pero sí quería hacer esa aclaración, porque ahorita vamos a empezar a ver algunas que son las máquinas simples. Son las más sencillas y ahí veremos la transformación de esta energía o cómo vamos a transformar de una fuerza a otra. ¿Dudas hasta aquí?
Todo bien, profe. Muy bien. ¿Qué máquinas simples conocen ustedes? Plano inclinado. La palanca. ¿Mm? La polea, La manivela. La cuña. la rueda. La cuña, según yo, es también un plano inclinado. De todos estos, empiezo por el más sencillo de análisis. Ah, dentro de la rueda también está la polea. Creo que voy a empezar por el de la palanca. Y ahorita vemos los otros. Las máquinas simples van a ser aquellas en las cuales solo te alcanzo a ver un mecanismo, algo muy sencillo, que transforme el movimiento, pero lo principal va a ser que transformen fuerzas. Por ejemplo, en la palanca. Trato de dibujar una palanca. ¿Y cómo le dirían la definición de una palanca? A ver, vamos a buscar la definición de una palanca. ¿Qué caracteriza a la palanca? Que tiene un brazo y un punto de apoyo. Tiene un punto de apoyo. Y no sé si un brazo, más bien diría dos brazos. Sí, uno largo y uno corto, sí. Bueno, también depende del tipo de palanca, si es de primero, segundo, tercer orden, que nunca me los aprendí. Vamos a dejarlo en un brazo de palanca. Va, un brazo. Un punto de apoyo, generalmente fijo. Y un brazo de palanca, donde se ejercen las fuerzas. Muy bien, voy entonces a dibujar qué es lo que está pasando y vamos a ver cómo se analizan estas palancas. La más sencilla. Le pongo el punto de apoyo. Bueno, si le pongo el punto de apoyo exactamente a la mitad, eso se convirtió en un columpio. Una palanca, más bien, yo por eso decía dos brazos, necesitaría que estuviera con dos distintos brazos de palanca, con dos largos, uno largo y uno corto, para que entonces de un lado aplique una fuerza y del otro lado aplique otra fuerza. Si no, aquí como columpio, las fuerzas que estoy aplicando de los dos lados son casi iguales, ¿no? Yo creo que lo voy a poner de brazos asimétricos. Voy a correr este fulcro o punto de apoyo hacia un lado. Ahora sí ya parece una palanca más decente. Y entonces lo que hacemos dentro de estas palancas es analizar un pseudoequilibrio. Le llamo pseudoequilibrio porque tendría que permanecer la palanca en reposo. De un lado le voy a poner una fuerza de resistencia, la que estamos tratando de mover. ¿Sí se alcanza a ver esta resistencia?
Es la que estamos tratando de levantar. Tal vez sea la normal de un bulto de cemento que está de aquel lado, que sea igual al peso. No lo sé. Simplemente es aquella fuerza que estamos tratando de contener. ¿Dónde aplicarían ustedes la fuerza para que esta palanca fuera más efectiva? En el brazo contrario, lo más lejano. En el brazo contrario y lo más lejano. Ahora voy a tratar de poner otra fuerza por aquí. Ambas fuerzas se están empujando hacia abajo. A esta generalmente le conocen como potencia. La fuerza P. Eso era lo que significaba la fuerza P. Ahora, le voy a poner nada más P, no le voy a llamar potencia porque nosotros ya entendemos por potencia otro concepto, que es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, aquí le voy a poner a la fuerza P. Si veo así sencillo al cuerpo, tenemos graves problemas. Este cuerpo se va a caer. ¿Quién está tratando de detenerlo? El ¿Quién apoyo. evita que se caiga? El apoyo, muy bien. Entonces, en el apoyo, que ahorita voy a estar considerando fijo, ahí necesita haber una fuerza que lo desequilibre, tanto a la P como a la R. Un pequeño pedazo de esta fuerza que estoy dibujando que parece invisible, déjenla pongo más visible. Un pedazo es el que está combatiendo a la fuerza P. Misma magnitud, pero sentido contrario. Mientras que otro pedazo es el que está combatiendo a la fuerza R. Misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, las dos fuerzas están siendo combatidas hacia arriba y aparentemente están equilibradas. Con esto ya el cuerpo no se movería ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profesor. Pues, ¿qué creen? Acabamos de hacer algo bien feo. Dijimos que la fuerza P, en lugar de estar en esta línea de acción en el extremo, la estamos colocando en este punto de apoyo. Y eso es muy feo por el siguiente caso. Ya no va a tener los mismos efectos externos. Ya cambiamos la línea de acción. La línea de acción en un momento estaba por aquí en un extremo y ahora me dicen está aquí en el centro. Ya no tendría los mismos efectos externos. Peor aún, si divido a esta fuerza naranja en dos fuerzas en la parte roja, un pedacito de parte roja y otro pedazo de parte verde, vean qué es lo que estamos recreando realmente. Nosotros lo que realmente estamos creando son pares. Si ven cómo se hace un par con el pedazo rojo de la fuerza naranja y la fuerza P, y con el pedazo verde de la fuerza naranja y la fuerza R, en realidad estamos haciendo pares. Sí, profe. Un par va a ser positivo y el otro par va a ser negativo. Entonces, no puedo hacer directamente la composición de fuerzas, simplemente porque no son fuerzas concurrentes. Nosotros estamos tratando de ver cuánto es esta restricción, restricción vertical, y ver cuánto tal vez necesitamos de una restricción horizontal en el apoyo para mantener el equilibrio. Y ahorita estoy dudando que siquiera podamos mantener el equilibrio. Pero tendríamos que tratar de calcular cuántas son estas restricciones existentes. Otro de los graves problemas que tiene es lo siguiente. El centro de gravedad de la barra no necesariamente coincide con el centro del apoyo. Resulta entonces que primero tendremos que hacer la composición de momentos de los pares de transporte y después tendremos que hacer la composición de fuerzas para ver cuáles son los efectos sobre el centro de gravedad. ¿Sí se entiende esta parte?
Sí, profe. Ya sea en el extremo A, en el extremo B o en el centro de gravedad G. Pero aún, vean que van a depender de las distancias que tengan al fulcro. Yo creo que eso lo voy a poner como punto F. Si lo estuviera viendo solamente como un mecanismo, vean que hubiera dicho que esto hubiera sido una rotación alrededor de un punto fijo, el punto donde está apoyado la palanca con el fulcro, y ahí simplemente hubiera clasificado este movimiento como una rotación, posiblemente un movimiento oscilante. Pero que ya cuando lo empezamos a analizar como máquina, ahí lo que me interesa es ver cómo es que supuestamente se están transformando las fuerzas. Ya sé qué fuerza me faltó. El peso de la palanca. ¿Se alcanza a ver todas las fuerzas? ¿Dudas de cada una de ellas? No, está bien, profe. Todo bien. Muy bien. Ahora, para hacer la composición de los pares de transporte, ¿a qué punto les convendría hacerlo? ¿A G, que se mueve, o a F, que está fijo? NF. A F, que está fijo. Según estática, a F, que está fijo. Me parece bien. Y entonces necesito la distancia que esté de un lado, la distancia a la fuerza potencia, y por otro lado necesito la distancia a la fuerza resistente. Simplemente distancia 1 y distancia 2. Primera simplificación que hice. ¿Qué está pasando con el peso de la palanca? ¿Lo estoy tomando en cuenta o no lo estoy tomando en cuenta? Pues sí, hasta la izquierda. Muy bien, pero ve que no lo estoy tomando en cuenta para la composición de momentos de los pares de transporte. En general, el peso de la propia palanca se llega a considerar despreciable. No lo es, imagínense que tiene una palanca de acero, no va a ser despreciable. Tal vez con solamente el peso del brazo de la palanca y la fuerza resistente se alcanza a equilibrar, pero generalmente se considera muy pequeño respecto a las fuerzas que van a estar siendo ejercidas. Por eso es que se llega a considerar despreciable. Muy bien, entonces dijimos vamos a hacer composición de momentos a el centro de gravedad, ¿no es cierto? Ese nos combina porque tiene movimiento. Ah, sí, composición de momentos al punto F. A ver si queda bien.
composición de los momentos de los pares de transporte y cualquier otro par que se esté ejerciendo. Todos vistos desde el punto F. Y los que alcanzo a ver son los siguientes. A una distancia 1, ¿la fuerza P está causando un par positivo o negativo? El P positivo. P mayúscula de fuerza potencia por distancia 1, causando un movimiento positivo. Esto es según la regla de la mano derecha. Me parece muy bien. Luego diría la fuerza R a una distancia 2, causando un par de transporte positivo o negativo. Ese es negativo. Menos la fuerza resistente a una distancia 2, causando un par positivo, negativo. Si hubiera estado el peso, no sé si hubiera causado un pequeño par positivo o negativo, pero vean que es el de menor distancia, por eso fue que lo expresamos también. Ahora aquí es donde me tengo que ver si me separo o no me separo de la dinámica. En la dinámica tendría que decir momento de inercia visto desde el punto F por aceleración angular. Momento de inercia de la barra visto desde el punto F por aceleración angular. Vean que es la parte que despreciamos. Viéndolo como máquina simple, lo que hacen es decir, la aceleración angular, bueno, sí puede estar en movimiento, simplemente con que sea muy pequeña o casi nula, la van a despreciar. Entonces, esto lo podría interpretar esta misma ecuación de la siguiente forma. Lo que nosotros estamos haciendo es la composición de momentos. Y esta estuvo compuesta por dos partes. Uno que fue el par motriz y otro que fue el par resistente. ¿Sí se alcanza a ver cuál fue el par motriz, el que estaba tratando de promover el cambio de movimiento? ¿Y cuál es el par resistente? La fuerza que estábamos tratando de mover. P y R, ¿no? P, el motriz, R, el resistente. Y entre ellos dos lo que están tratando de hacer es cambio de movimiento. Cambio de movimiento angular. Estaban tratando de girar el cuerpo. Vean que estas palancas decimos está en equilibrio, pero no es necesariamente cierto. El llegar a ese cero de cambio de movimiento angular es simplemente decir está con un giro constante y no necesariamente estaba con... Lo que hicimos entonces fue despreciar tanto este cambio de movimiento como en la parte de par resistente que estaba aquí en medio del peso. A los dos los despreciamos y nosotros finalmente decimos par motriz es igual a par resistente y fuerza por distancia 1 es igual a fuerza por distancia 2. Estamos transformando fuerzas.
Considerando esas condiciones de equilibrio que vean que están muy forzadas, simplemente decimos, el par motriz es exactamente igual al par resistente. Y de ella podremos sacar cuál es la ventaja mecánica. Parece que estamos transformando fuerzas, pero no, vean que simplemente fue una composición de momentos. Las fuerzas están aquí todas metidas dentro de la restricción vertical y quien está sufriendo todas esas fuerzas para poderlas equilibrar es el fulcro. Y ahí encontraremos la ventaja mecánica. Si les enseñaron así las palancas en algún momento, tal vez en preparatoria. Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, esta es una forma de enseñarlas según la mecánica de Newton. Otra forma para enseñarlas es por medio del trabajo que se está ejerciendo. Pero para que haya trabajo, ya necesito que haya un cierto desplazamiento. Dejen ver si me da la imagen para ello. Es la misma palanca. Pero ahora la fuerza P, la que estaba de un lado, sí va a lograr el cambio de movimiento alrededor del fulcro. Y entonces, de una posición original, voy a pasar a una posición final. ¿Sí se entiende la imagen? De una posición original lo paso a una posición final. Sí, Muy bien. Para que todo funcione muy bien, cierto, va a haber un cambio de brazo de palanca. Vean que aquí ya tendría que estar utilizando el coseno. Dejen que haga esto con un cambio de orientación muy pequeño, con un ángulo muy pequeño. Tanto así que no alcance a ver cuánto es lo que se movió P. Entonces dejen coloco la fuerza P. Es esta misma. Y entonces tengo a P antes y a P después. ¿Sí, sí ven que sí se acortó ligeramente el brazo de palanca? Ya sé, para que no haya problemas, lo voy a poner siempre perpendicular al brazo de palanca. Y así siempre tiene la misma distancia. Ahora voy con la fuerza R. Esta va a tener mayores problemas, porque la fuerza R estaba al extremo. Y si era la normal, ay, qué bueno que fuera normal, porque siendo normal, entonces sí puedo decir que sigue siendo perpendicular a esta sección. Cierto, ya con el cambio angular, vean que se está inclinando un poquito. ¿Ya alcanzaron a ver? sí. Muy bien. Esto fue para conservar el brazo de palanca. Vean que cada una de esas fuerzas tuvo un cierto desplazamiento. ¿Sí se alcanza a ver cada uno de estos desplazamientos? Sí, profesor. Entonces resulta que cada una de estas fuerzas realizó un trabajo. A diferencia de las fuerzas que están en el apoyo, tanto restricción vertical como restricción horizontal,
Una de las diferencias con estas fuerzas de restricción vertical y restricción horizontal, observen lo siguiente. Restricción vertical, ¿cambió? Bueno, no sé si cambió. Mejor aún. Restricción vertical, ¿tuvo un desplazamiento? ¿O esa se quedó ahí fija? Se quedó ahí fija, ¿no? Fija, ¿no, profe? No tuvo ningún desplazamiento. Mientras tanto, restricción horizontal, vamos a ver qué pasó con restricción horizontal. Y restricción horizontal, aunque está cambiando, veo que ahora sí requiere un poco de restricción horizontal para alcanzar el equilibrio. Restricción horizontal pues, se ha quedado fija. Las únicas fuerzas que están causando realmente trabajo sobre el sistema son la fuerza P con este desplazamiento delta S1 y la fuerza R con este desplazamiento delta S2. ¿Sí se va entendiendo hasta aquí? Sí, profe. Delta S1 y delta S2, desplazamiento. Los estoy poniendo con esta delta minúscula porque voy a tratar de hacer estos cambios lo más pequeños posibles. Los cambios de ángulo, la desviación que está sufriendo, voy a tratar de hacer lo más pequeño posible. Y entonces son de carácter diferencial. Pero aún le pongo esta delta para decir que son cambios virtuales. Que son cambios que puede realizar. No necesariamente que los vaya a realizar, sino que son posibles realizar. La delta minúscula se utiliza para indicar un diferencial que no necesariamente se está realizando. Se le llama desplazamiento o desviación virtual. Este desplazamiento que estamos aquí, ya que lo indicamos con delta, esta delta, lo voy a poner con la otra nomenclatura, no lo cambien todavía. Es muy parecido a que lo hubiera puesto con esta D normal. Nada más que la D normal quiere decir que sí lo moví. A diferencia de la nomenclatura de desplazamientos y de desviaciones diferenciales, las de D, los desplazamientos virtuales no se han realizado, pero se pueden realizar. Cuando ya le pongo un D de dedo, delta S1, delta S2, ahí lo que estoy diciendo es que ya lo moví un pedacito. Ya acabó de girar un poco, ya tiene una diferencia de ángulos, aunque sea minúscula, ya se realizó esta diferencia de ángulos. Cuando le pongo un delta, lo que quiere decir es, se puede mover un poco para allá, puede tener un cierto desplazamiento, puede tener una desviación, aunque todavía no lo he realizado. Es de carácter conceptual esta diferencia entre D, de diferencial, y delta minúscula, de desplazamiento o desviación virtual. ¿Sí me di a entender esta diferencia? Sí, profe. Uno ya lo realizó y el otro es que tiene la capacidad para realizarlo. Entonces, veamos el trabajo que realiza la fuerza P.
Se le conoce como trabajo virtual. ¿Por qué? Porque todavía no se ha movido, pero se puede mover. ¿Cómo calcula el trabajo de una fuerza? ¿Cómo se calcula trabajo? Fuerza por distancia. No, no es distancia. Desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. Y entonces voy a decir fuerza, P, por desplazamiento virtual 1. Fuerza por desplazamiento 1. Ahora, esta fuerza por desplazamiento 1, una duda, ¿es un trabajo positivo o negativo? ¿La fuerza va a favor del desplazamiento o en contra del desplazamiento? A favor. A favor. Entonces es un trabajo positivo. Mientras tanto, por el otro lado, tendría que decir fuerza por desplazamiento 2. ¿Trabajo positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque el desplazamiento se realizó en contra de la fuerza. Entonces me queda un trabajo negativo de fuerza por desplazamiento. Y ahora sí, puedo justificar lo que no podía justificar con Newton. Imagínense que esto se da desde un reposo, energía cinética cero, hasta otro reposo, energía cinética cero. Ahora sí les puedo justificar este cero. Lo movió desde un punto inicial de energía cinética hasta otro punto final de energía cinética nula. En realidad tendría que ponerlo así, energía cinética final menos energía cinética inicial. Ahora sí ya queda una mejor justificación. Vean que ya no me interesó cómo fue el intermedio. Pudo haber tenido aceleraciones en medio, pero nosotros estamos analizando entre un punto inicial y un punto final, en donde no se movía y no se movía al final tampoco. Yo siento que es una mejor justificación que decía arriba que la aceleración angular es cero. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Para calcular los desplazamientos. Por ejemplo, el desplazamiento delta S2, el desplazamiento delta S1, estos están conectados con... ¿Por qué delta S1 fue mayor que delta S2? ¿Qué tenía de diferencia? La distancia 1 es la distancia 2. Uno tenía la distancia 1 mientras el otro tiene la distancia 2, me parece bien. Aunque los dos tuvieron la misma desviación, el mismo cambio de orientación. Uno tenía la distancia 1 como brazo y por eso tuvo un mayor desplazamiento, y el otro tuvo una distancia menor, la distancia 2, por eso tuvo otro desplazamiento. Al multiplicar ese brazo de palanca por el desplazamiento, no es que sea, por la desviación angular virtual que tiene, puedo obtener cuánto es el desplazamiento en el extremo. Sustituyendo. Entonces, sustituyendo esto queda, en lugar de desplazamiento, uno diría distancia 1 por desviación angular. Y sustituyendo esto ahora diría distancia 2 por desviación angular.
Como la desviación angular que experimenta el cuerpo para ambos lados es la misma, ¿qué creen que va a pasar? ¿Se reduce? Se reduce y entonces me queda P por distancia 1 menos R por distancia 2 es igual a 0. Y otra vez llego de nueva cuenta a la misma relación de ventaja mecánica. Esta segunda versión es un poco más pulcra. Y es más pulcra porque no tiene que estar justificando con que la aceleración angular sea cero. Simplemente ve un estado inicial y un estado final. Es más, con haber metido estos diferenciales virtuales, estas deltas minúsculas, ni siquiera tuve que justificar que fuera muy grande el cambio y entonces tuviera que utilizar el coseno y el seno. No. Y vean que ya al ir simplificando todo, me lleva a la misma ecuación de ventaja mecánica. Esta segunda versión fue utilizando trabajo y energía. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, profe. Se me hace un poco más elegante, se me hace un poco más madura. Esta sería ya la que estaría diciendo a nivel de universidad. Déjenlo, pongo todo en una versión, ¿cómo se llama? De lectura para que alcancemos a ver todo simultáneamente. ¿Les parece bien? A ver si alcanza a verse bien. Mientras en una versión lo estaba diciendo como que la aceleración angular no me importaba, pero sí importa, en la otra versión lo estamos viendo simplemente entre estados energéticos. Veo que sí podría haber aceleración angular entre uno y otro, entre un antes y un después, aunque lo hago mínimo. Un desplazamiento virtual. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, las diferencias entre una de primer grado y una de segundo grado simplemente es dónde está el punto de apoyo. Voy a darle una tercera aproximación a este mismo problema para acabar de justificar qué está pasando. En la parte de arriba fue por medio de diferenciales. Ahora voy a irme aproximando por medio de integrales. Y lo que habíamos dicho era fuerza P por distancia 1 menos fuerza R por distancia 2 es igual a momento de inercia por aceleración angular. Voy a partir desde aquí. Fuerza 1, potencia por distancia 1 más menos fuerza 2, resistencia por distancia 2 es igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí. El problema fue analizar a la aceleración angular. Aunque esta aceleración angular la puedo interpretar de otra forma. La puedo interpretar como el cambio de movimiento angular.
¿Todo el mundo de acuerdo hasta ahí? Sirve. Bueno, va a quedar así de sencilla la ecuación porque estamos en movimiento plano. Solo voy a utilizar esa ventaja. Ahora, separando variables. E integrando entre un estado inicial y un estado final. Es la misma, solo le tengo que poner integral. Entre un estado inicial y un estado final. Híjole, del lado izquierdo, espero que las fuerzas P y R sean constantes y las distancias 1 y 2 sean constantes. Ya lo estoy empezando a dudar. Para que todo eso simplemente sea un número. En cambio, derecho, del lado derecho, esperaría híjole, que el momento de inercia ese sea constante. Qué bueno que estamos hablando de cuerpos rígidos. Parece que el momento de inercia no va a estar cambiando. De esa forma sale de la integral y solo nos quedaría momento de inercia visto desde el punto F, desde el fulcro, por integral del diferencial de omega. Integral de diferencial de omega. Omega. Evaluado entre una omega final 2 menos una omega inicial 1. No sé cómo voy a salir esta integral. Lo estoy dudando ahorita por un momento. Mientras tanto, del otro lado nos quedaría momento de inercia final por velocidad angular final, pero no es final, es visto desde fulcro, menos momento de inercia visto desde fulcro por velocidad angular 2. Ah, no, 1. Esta versión en la cual se está integrando es lo que se conoce como impulso y cantidad de movimiento. Vean que ahí estamos viendo cómo están actuando las fuerzas. Ay, vean que no son fuerzas, son pares. Este impulso se le conoce como impulso rotacional. Son los pares actuando por un cierto diferencial de tiempo y lo que ocasionan es el cambio de movimiento angular. Es lo mismo que impulso y cantidad de movimiento, pero ahora ya no son fuerzas por diferencial de tiempo, ahora son pares por diferencial de tiempo. Y del otro lado ya no es masa por velocidad, ahora es momento de inercia por velocidad angular. Cambio del movimiento angular. ¿Mejor? ¿Se va entendiendo? Es el método de impulso y cantidad de movimiento angulares. Es el método de impulso y cantidad de movimiento angulares.
Vean que ahora en lugar de poner fuerza ponemos par. Ahora en lugar de poner masa ponemos momento de inercia. Y ahora en lugar de poner velocidad ponemos velocidad angular. Es muy parecido, es un análogo a lo que teníamos en el otro modelo. ¿Puedo continuar? ¿O me espero un momento? Sí, profesor, puede continuar. Muy bien. Gracias. Otra posible aproximación. La siguiente. Es la misma segunda ley de Newton. Igualita. Pero hay veces que no conocemos las velocidades angulares. Pero si le cambio algo a esta ecuación, ya no va a ser la segunda ley de Newton. Bueno, ni siquiera es la segunda ley de Newton. Ahorita que lo estoy viendo, es la ley de Euler acerca de las rotaciones. Porque vean que estamos sumando pares de un lado y del otro lado estamos viendo la cantidad de movimiento angular. Esta en realidad es la ecuación de Euler. Para los movimientos en rotación. Son pares es igual a cambio de cantidad de movimiento angular. La composición de pares es igual al cambio de la cantidad de movimiento angular. Pero bueno, déjenla trato de ver desde otro lado. En este otro lado, si le hago alguna modificación, ya no va a ser la misma ecuación. ¿Cómo puedo multiplicar a algo para que me dé lo mismo? ¿Con qué tengo que multiplicar a algo para que me dé lo mismo? 1 entre 1. 1 entre 1, muy bien. Voy a poner un 1 mañoso. Vean que puse el 1 más mayoso que se me ocurrió. Es decir, un cambio de variable con d teta. D teta entre d teta, simplemente estoy viendo el cambio de teta con respecto de teta. Un 1 mañoso. Ahora me voy a tener que regresar hasta primer semestre, creo que esa era el primer semestre. Si la función es continua y derivable y tiene la misma derivada por la izquierda que por la derecha, es decir, se trata de una función suave, se puede cambiar el orden de derivación. ¿Se acuerdan de esas reglas raras de primer semestre? Si una función es continua y derivable y tiene la misma derivada por la izquierda que por la derecha, es decir, si es una función suave, se puede cambiar el orden de derivación. Y entonces voy a hacerle esta trampa.
Cambiamos el orden de derivación. Algo parecido se había hecho en el trabajo y la energía. Algo parecido se había hecho cuando teníamos que integrar con el desplazamiento y no con el tiempo. Es muy parecido a lo que ocurría cuando decían aceleración es igual a derivada de la velocidad al tiempo. ¿Se acuerdan? Pero había veces que no podía integrar al tiempo. Entonces decía, por el desplazamiento entre el desplazamiento. Si era una función continua y derivable, cambiaba el desplazamiento a la primera y cambiaba la velocidad a la segunda. Y entonces, esta sección que decía desplazamiento al tiempo, simplemente rapidez. ¿Se acuerdan de todos esos cambios de hace por lo menos un semestre? El cambio de variable. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, realizando este cambio de variable, siguen siendo los mismos pares aplicados sobre el cuerpo, solo que ahora tengo que decir cambio de la orientación al tiempo. ¿Cómo se llama este cambio de la orientación al tiempo? Velocidad Velocidad, pero ¿qué velocidad? angular. Angular. Separando variables e integrando. Separando variables e integrando. ¿Dudas de la separación de variables? No. E integrando. Nuevamente voy a poner un punto inicial y un punto final cualquiera. Al ratito vemos cómo vemos el punto inicial y el punto final, simplemente desde un inicio hasta un final. Lo que dé del lado izquierdo, quién sabe que sea. Ojalá P y distancia 1 permanezcan constantes. Ojalá el par motriz permanezca constante y ojalá el par resistente también permanezca constante para que podamos integrar fácilmente. Pero eso ahorita lo hacemos. Lo que me queda más fácil es la integral de la derecha. La integral de la derecha, observen que si el momento de inercia es constante, solamente nos queda omega diferencial de omega. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Ahorita integramos lo de la izquierda, simplemente me voy a ir con lo de la derecha. Integrando la parte de la derecha, esta quedaría. Momento de inercia sale como constante. Ahora me toca que hacer la integral de omega diferencial de omega. Integral de omega diferencial de omega. Omega cuadrado entre 2. Omega, espérame, pero al integrar entre límites constantes diría omega 2 al cuadrado entre 2 menos. Y ahora me voy al límite inferior. Omega 1 al cuadrado entre 2. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí se entendió de dónde salió este resultado? Sí, profesor.
Muy bien. Y entonces, del lado izquierdo, tenemos al trabajo. Mientras que del lado derecho tenemos el cambio de energía cinética. Nada más que ya no es solamente la energía cinética que ustedes conocían de energía cinética traslacional. Ahora se trata de un concepto conocido como energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional, vean que es más o menos análoga a lo que tendríamos con la energía cinética traslacional. En lugar de masa, estamos colocando al momento de inercia. En lugar de velocidad, más bien de rapidez, estamos colocando a la velocidad angular. ¿Sí se alcanza a entender esta parte? Sí, profesor. Energía cinética rotacional. Le voy a poner subíndice F, tendría que ser de acuerdo al centro que estuviéramos haciendo momentos, y es la energía cinética rotacional. Energía cinética rotacional final menos energía cinética rotacional inicial. Ahora sí puedo justificar lo siguiente. Si parte de un estado cero de energía cinética rotacional a un estado final de energía cinética rotacional nula, ambos extremos, solamente tendría que estar viendo el trabajo. Este otro lado de la integral es igual al trabajo que se está realizando entre el punto inicial y final. Pero vean que son puros pares los que están actuando. Es más, podría calcular el trabajo de cada uno de ellos por separado, respetando los mismos límites de integración. Diría fuerza P por distancia 1 que nos da el primer par de transporte por diferencial de teta. Menos, otra vez, integrando entre los mismos límites de integración. Fuerza 2, es decir, la resistencia, por distancia 2, su brazo de palanca, por diferencial de teta. Le voy a poner paréntesis para que no se confunda con otro diferencial. ¿Ven que es par por cambio angular? Sí, De esta forma, entonces vamos a definir el trabajo de un par de fuerzas. El trabajo de un par, si el par es constante, no, es que no sé si va a ser constante. El trabajo de un par será la integral desde un punto inicial hasta un punto final del par, ya sea el par motriz o ya sea el par resistente, por diferencial de teta. Par por diferencial de teta. Par por diferencial de teta. Y al igual que había trabajos que eran trabajos positivos, si la fuerza iba en dirección de desplazamiento, o había trabajos negativos, si la fuerza iba en dirección de desplazamiento, aquí los pares también van a estar haciendo trabajo. Y si el par va en dirección de la desviación, va a generar un trabajo positivo,
pero si el par va en contra de la desviación, va a generar un par negativo. Este sería el método de trabajo y energía. Voy a ponerlo en visión completa y me espero un momento. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Sí, profe. Muy bien, me espero un momento. ¿Dudas hasta aquí? Algo que estoy partiendo de el método de trabajo y energía de cinemática. Nada más ahora lo estoy extendiendo a cosas que están en rotación, a cuerpos que están en rotación. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Muy bien, no sé cómo llegué a todo esto. Yo quería simplemente analizar máquinas simples y resulta que dentro de las máquinas simples necesito meter a las fuerzas y hacer análisis de fuerzas, ya sea con segunda ley de Newton, con trabajo y energía o con impulso y cantidad de movimiento. Con cualquiera de los tres métodos podría entrar a esto de trabajo y energía, digo, a esto de las máquinas simples. Es más, incluso con este método que hemos estado viendo veladamente del trabajo virtual. Es exactamente igual al trabajo que hicimos aquí, pero vean que la diferencia es la D. En lugar de que hubiera dicho una D teta, en donde sí tengo que decirle un punto inicial y un punto final e integrar, con el delta minúscula simplemente lo dejo indicado. Hubo un pequeño cambio, o puede haber un pequeño cambio. Dejen, voy con otra máquina simple. Por ejemplo, la polea. ¿Y se parece a las poleas que ustedes comúnmente conocen? Sí, son así. Ahora, la polea, vean que es una rueda, una polea simple. No sé si es fija o si es móvil, eso no lo alcanzo a ver. Pero una polea simple es una rueda, fija un eje y ese eje fija un soporte. Hay veces que dicen que las poleas multiplican la fuerza o que la dividen. Yo digo que no, simplemente van a estar tratando de hacer un equilibrio. Y entonces, no sé por qué método le vayamos a llegar. Yo lo que sí sé hacer son diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál sería la primera fuerza que le pintarían a la polea? La que va hacia abajo. Y esa se llama Su peso. su peso. Ojalá el peso de la polea sea muy pequeño para que similar a lo que hayamos estado haciendo arriba, simplemente lo despreciemos. Pero ahorita no lo sé, vamos a colocar su peso. W, polea. ¿Sí se alcanza a ver el peso de la polea? Sí. Muy bien. Ahora voy a poner tensiones en ambos lados. En realidad no sé si la tensión del lado derecho vaya a ser exactamente igual a la tensión del lado izquierdo. Porque aquí adentro puede estar ocurriendo algo distinto. Si fuera solamente la cuerda,
tal vez si fuera demasiado despreciable, sí podría decir que la tensión de un lado es igual a la del otro lado, pero aquí está interactuando con la polea. Entonces, solo por esa circunstancia voy a tenerle que decir dos tensiones distintas. Al rato vemos si lo podemos simplificar. Tensión 1 y tensión 2. ¿Quién está impidiendo que caiga la polea? Porque aquí todas las fuerzas parece que van hacia abajo. Y el ¿Quién impide? soporte al que está enganchado. Muy bien. Voy entonces a poner las restricciones ahora del soporte. La voy a poner aquí en el eje y diría, tenemos una restricción horizontal. Y una restricción vertical. ¿Sí se alcanzan a ver las restricciones? Sí, Una restricción horizontal y una restricción vertical. Si se trata de una polea fija, tanto la restricción vertical como la restricción horizontal no se van a mover, no van a poder crear trabajo. Pero si se trata de una polea móvil, fuerza por desplazamiento, estas restricciones sí podrían generar trabajo. Ahora déjenles hablo de algo que hemos tratado de evitar hablarles durante toda la carrera hasta el momento. En estas poleas, el grave problema que puede llegar a existir es el siguiente: un par de fricción. Si la polea no tiene un buen rodamiento ahí en medio, es posible que exista un par. Lo voy a poner negativo, ahorita no sé hacia dónde va, pero un par que sea la fricción que hay entre el eje y la polea. En realidad tendría que ser la fuerza distribuida sobre el eje, pero como es una fuerza y tiene una pequeña distancia del centro de giro, yo prefiero representarla como este par, el par de fricción. ¿Sí se entiende el par de fricción? ¿Se entiende el par de fricción? sí, profe. Muy bien. Si tienen una polea nueva, bien bonita, con rodamientos, agarran, le dan vuelta y hasta suena mejor que un Hot Wheels. Pero si tienen una polea real, una polea con fricción, vean que ese par de fricción es el que va a acabar atorando a la polea. Vean que al analizar las fuerzas que se ejercen sobre la polea y ahora una polea más generalizada, estas fuerzas no son concurrentes. No puede utilizar la segunda ley de Newton directamente. No todas las fuerzas llegan al mismo punto. Algún punto en el cual quieran hacer un centro de momentos ustedes, el más fácil que se les ocurra.
precisamente en el centro de la polea. Muy buen punto, porque hay restricción horizontal y restricción vertical, bueno, y hasta peso de la polea no requiere ningún par de transporte. Las únicas que requerían par de transporte serían tensión 1 y tensión 2. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. ¿Podría repetirlo, profe? Es que se me trabó tantito. Para este sistema, vemos ya al realizar el diagrama de cuerpo libre y tomar en cuenta la forma de la polea, que no todas las fuerzas son concurrentes. No puedo directamente decir composición de fuerzas. No cumple con el principio de Stevin. Primero tenemos que ver las consecuencias de la composición de pares o ecuación de Euler para saber qué es lo que está pasando, porque ve que no todas las fuerzas llegan al mismo punto. El mejor punto en el cual vamos a poder hacer centro de momentos va a ser aquí en el centro de la polea. Ve que ahí se actúa restricción horizontal, restricción vertical, peso de la polea, y este punto, el centro de la polea, nos conviene como centro de momentos. ¿Mejor? Mejor. Gracias. Pues bueno, empecemos a hacer composición de los momentos de los pares de transporte y cualquier otro par al centro de momentos. Composición de los momentos de cualquier momento, par de transporte y cualquier otro momento vistos desde el origen. Esto va a tener consecuencias. Según la ecuación de Euler, tendría que ver el cambio de movimiento visto desde el mismo punto. El cambio de movimiento angular. Composición de momentos, Variñón. Cambio de movimiento angular, Euler. ¿Sí? ¿Se acuerdan que tenemos que hacer los momentos de las componentes vistas desde el mismo punto? Variñón. Y eso me va a decir el cambio de la cantidad de movimiento angular, Euler. Voy a empezar a hacer la suma de los momentos de los pares de transporte. Y el primer par de transporte que alcanzo a ver, híjole, ni modo, fue esta fuerza tensión 1. Tensión 1 causando un par positivo o negativo. 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 ¿A qué distancia? Pues la pusimos, pero puede ser 1, distancia 1. Lo voy a poner más general, lo vamos a poner como distancia radio de la polea. Causando un par negativo. Ni modo. Eso fue por la regla de la mano derecha. Ahora voy con tensión 2. Tensión 2 causando un par positivo o negativo. Positivo. ¿A qué distancia? R. Radio. Al mismo radio. Pero ahora es un par positivo. Tensión subíndice 2 a una distancia R, causando ahora un par positivo. Me parece bien. Y si fueran las poleas que ustedes están acostumbrados a realizar, ya aquí simplemente diría, pues el par de entrada por el par de salida es igual a 0. Ahí vean que la tensión 1 y la tensión 2 me darían lo mismo, pero vieron que este 0 me fue difícil de justificar en la versión anterior. Sí. Peor aún, el par de fricción, positivo o negativo. 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 Y entonces al poner este par de fricción, ahí encontraría que es posible que las dos fuerzas no fueran iguales, que la tensión 1 y la tensión 2 no fueran iguales. Esto dependería del par de fricción. Si existe mucha fricción, vean que no voy a encontrar forma de que sean iguales. Este entra directamente ya es fricción. Par que realiza una de las cuerdas,
menos par de que realiza la otra de las cuerdas, menos el par de fricción, y aún así tendría que decir es el cambio de movimiento angular. Las tensiones a los lados de las cuerdas no podrían ser iguales. Tienen una que compensar a la fricción y otra ver cuánto está cambiando de giro la polea. ¿Cómo quieren que lleguemos? ¿Por trabajo y energía? ¿Por impulso y cantidad de movimiento? ¿Por trabajo virtual o por segunda ley de Newton? Ustedes díganme. ¿Por Newton? Por Newton va a estar bien chafa. Por Newton le voy a decir el trabajo de la fricción y el cambio de movimiento angular es nulo y entonces la tensión no es igual a la tensión 2. Por trabajo virtual. Por trabajo virtual voy para allá, 2 segundos. Deja nada más pongo lo que dijeron de Newton. Sí se considera que no hay fricción. Ni hay cambio de movimiento. Si consideramos esto, se fue por la versión más chafa. Yo diría que esa sería la de prepa, en donde no conocían la aceleración angular. Y la solución está bien fácil, porque ahí diría, la tensión 1 es exactamente igual a la tensión 2. Pero consta que ya idealizamos a la polea. No hay ni fricción ni hay cambio de movimiento angular. Lo que más me costaría trabajo, lo que más se me dificulta, creo que es mejor se me dificulta, lo que más se me dificulta es entender que no haya cambio de cantidad de movimiento angular. Pero nos habían sugerido viéndolo ¿por cuál querías verlo? Trabajo virtual, ¿verdad? Sí. Viéndolo por trabajo virtual. Restricción vertical y restricción horizontal no causan trabajo mientras no se desplacen. Lo mismo con peso. Entonces resulta que estas tres fuerzas no causaron trabajo virtual. Quien podría causar trabajo virtual sería tensión 2, causaría un trabajo positivo o negativo. Positivo, ¿no? Positivo, muy bien. Si está a favor de la rotación, entonces causaría un trabajo positivo. Y voy a decirle el desplazamiento en la mejor forma que le diría. Tau por R, eso es par por desplazamiento virtual en teta. Par por desplazamiento virtual. Trabajo virtual. Mientras tanto, la fuerza tensión 1, híjole, esa causa un trabajo positivo o negativo. La tensión 1 causa un par positivo o negativo. Negativo, ¿no? Negativo. Y entonces digo, par de la tensión 2 a una distancia R de la polea
por diferencial de teta. Ahí lo que estamos haciendo entonces son los trabajos virtuales de cada uno de los pares efectivos que estoy viendo. Las otras fuerzas, la fuerza restricción vertical, la fuerza restricción horizontal, la fuerza peso, no estuvieron causando trabajo virtual. Quien sí puede causar trabajo virtual es el otro par. ¿Positivo o negativo el par de fricción? Positivo. Observa otra vez. ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Y entonces ahí tendría el par de fricción causando un par negativo. Antes eran diferenciales de tetas, pero no, ahora son deltas. Y aquí vería cuál es el trabajo virtual que se está ejerciendo sobre el cuerpo. En general, los trabajos virtuales se tratan de igualar a cero, porque todavía no se ha movido, todavía no he efectuado un cambio de movimiento angular. La única forma en la cual se podría tener que la tensión 1 y la tensión 2 fueran la misma, solo hay una forma. El trabajo virtual será el mismo, solamente en ausencia de fricción. ¿Sí se entiende esto? Sí. Resulta entonces que la polea no multiplica, no divide a la fuerza, no está haciendo ninguna de esas cosas. Lo que hace la polea realmente es cambiar la dirección. Ya no está vertical, ahora está inclinado. Cambiar la dirección de la tensión. La polea no multiplica ni divide fuerzas. La polea lo que hace es cambiar la dirección de la tensión. Y así me podría seguir haciendo ejercicios sobre máquinas simples. Cada una de ellas analizada por cualquiera de estos métodos: trabajo virtual, trabajo y energía, impulso y cantidad de movimiento, segunda ley de Newton, me van a llevar a que no estoy creando fuerzas nuevas, simplemente estoy cambiándolas de una forma a otra. Por eso se llaman máquinas simples. Tarea para la siguiente clase. Tarea para la siguiente clase. Por favor, del Viran Johnston, consigan las tablas de apoyos. Tablas de apoyos. No sé si se acuerdan, estas tal vez eran de estática. Sí, Me dicen cuando las que venían en las contraportadas, justamente. Me dicen, ¿ya se alcanza a ver la pantalla completa? Ya. Ya. Muy bien. Tablas de apoyos. Consíganse, por favor, estas tablas de apoyos del Viran Johnston. Las de 2D y las de 3D. Vamos a estar trabajando con ellas la siguiente clase. ¿Sí se alcanzó a ver cuáles eran? Donde vienen los balancines, los rodillos, las cuerdas, las correderas, todas esas, las que sean en 2D y en 3D. Y con esas trabajamos la siguiente clase. Necesito que sí las tengan impresas porque vamos a estar haciendo trazos sobre estas tablas. Sí, profe. ¿Sí? Si lo están trabajando de forma virtual, no hay problema con que alcancen a hacer los trazos porque vamos a identificar las restricciones dentro de los apoyos. Y
ya terminó la clase. Voy a cortar la grabación. Córranle a sus